a nombre de nuestra titular, la doctora Rosalía Buaún Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y como cada semana les hemos preparado un programa sumamente interesante, lleno de información enriquecedora que va a hacer que usted entienda muchísimo mejor el trabajo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El día de hoy vamos a tener una interesante entrevista con el doctor José Alfredo Sotelo Llamas, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, y nos va a hablar del tema el delito de corrupción de menores de edad o de personas que no tengan la capacidad de resistir a la conducta. Antes de comenzar, les voy a dar lectura a una breve semblanza del doctor José Alfredo. Su experiencia laboral podemos encontrar que desde 2006 ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, entre ellos administrativo especializado, pasante de Derecho, secretario auxiliar de magistrado, secretario proyectista de juzgado penal, secretario proyectista de sala penal, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con el cargo que desempeña desde 2016. Dentro de su experiencia docente encontramos que ha sido docente en diversos cursos impartidos en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha sido ponente en conferencias impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto de Formación Profesional y de Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También ha sido docente en diversos institutos y universidades. Dentro de sus publicaciones cuenta con Nova Justitia, en la revista digital de Reforma Penal, Pensamiento de los juzgadores en las nuevas formas de justicia penal, y revista jurídica /Lex, Contradicción de tesis 293, diagonal 2011. Pues le vamos a dar la bienvenida a este programa al doctor José Alfredo Sotelo Llamas, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Bienvenido, juez. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. De antemano, gracias por la invitación, por considerarme para compartir este gran tema, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad cometidos a personas de... Al contrario, el gusto es todo nuestro y sabemos que va a poder apoyarnos para descifrar esto que de repente a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender. Y vamos a empezar, pues, vamos a decir que por el principio. Y es, ¿qué es lo que pretende proteger el delito de corrupción de menores? Bien, pues este delito, a mi consideración, es un delito pues muy complejo en cuanto a su estudio, pero también muy importante en cuanto a su aplicación, porque pues lo que pretende proteger este tipo de delitos es que los niños presentes menores de 18 años de edad pues no se vean inmersos en conductas en las cuales se pudiera ver en riesgo su desarrollo de la personalidad. Recordemos que pues los niños, los adolescentes están en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo, y lo que se pretende es que pues no se vean inmersos en este tipo de conductas en las cuales los adultos podrían orillarlos, podrían aleccionarlos, podrían incluso violentarlos para llevar a cabo comportamientos que el común de la sociedad considera malos, que considera contrarios a la ley. Por ejemplo, eventos de tipo sexual o eventos de explotación laboral. Y no nada más pretende proteger a los niños adolescentes, sino también a aquellas personas que se dice no tienen la capacidad de resistir la conducta, o bien que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho. Por lo que respecta a estas últimas personas, pues se considera capacidad mental o intelectual. Es decir, que no tienen esa capacidad, tienen un problema en su salud, en su psique, que le impide precisamente comprender que lo que están llevando a cabo tal vez es un delito, que tal vez es malo para ellos y que les puede perjudicar en su desarrollo. Entonces, este delito de corrupción de personas menores de edad y de este tipo de personas que no tienen la capacidad, o bien de estas personas que no tienen la capacidad de comprender este significado de los hechos, es precisamente garantizar que no sean violentadas, que por lo que respecta a los menores, su desarrollo no se vea interrumpido, que su desarrollo no se vea afectado, porque se intenta para la sociedad que esas personas crezcan, se desarrollen en un ambiente sano y que puedan aportar a la unidad, a nuestro país, ¿no? Por supuesto.
¿Qué delitos son los que se contemplan dentro de la corrupción de menores? Bueno, el delito de corrupción de menores, pues pareciera que nada más el común de las personas se nos viene a la mente cuando un mayor de edad, una persona, un adulto, incita a un niño, incita a un adolescente a llevar a cabo actos sexuales, ¿no? Siempre lo relacionamos con actos sexuales, porque es propiamente la base bajo la cual surgió esta figura de la corrupción de menores, que se estimaba por la sociedad que... Doctor, perdón, se está cortando un poco la comunicación. No lo escuchamos. Sí, yo creo que vamos a marcarle a la línea directa para que sea un poco más estable la comunicación. Muchísimas gracias. ¿Nos puede dar su número? ¿Es la extensión? No, el número completo, por favor, con extensión. Le adelanto la extensión. Sí. 6811 10 y ahorita le paso el número completo. Muchas gracias. Porque ahí se escucha bien. Acuérdate. El 55 91 Ajá. 56 49 97. 55 91 56 49 97. Sí. Perfecto. Le marcamos en un minuto. Sí, siempre menciono los programas y la estación, y sí, siempre. Siempre, pueden revisar todos mis programas, van más brandeados que camión de Ruta 100. Miro, está usted llamando al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Si conoce el número de extensión, marque ahora. Bueno, pues sí, se supone que quieren llevar a una amiga suya a un concierto de los Dantes. Y ahí empezó la llamada. Oh. Y entonces me dijeron, ¿qué haces? Le dije, voy a mi casa. Doctor, a ver. Pues mejor vente. Y yo, ¿Me escucho correctamente? Ahí se escucha bien. se escucha mejor. ¿Le parece bien si repetimos? No, pues repetimos La última pregunta, ¿no? Exacto. ¿Le parece bien si repetimos la última pregunta, que fue ¿qué delitos contempla la corrupción de menores? Claro que sí. ¿Ahí me escucho bien? De hecho, sí. Sí, Se escucha mejor. sí. Entonces, Listo. deme un minuto y ahorita le vuelvo a hacer la pregunta para que usted me responda desde arriba. Listo. Ya. ¿Está bien? Perfecto. Acércate tú un poquito más. Para que no tengas que esforzarte tanto. Sí. ¿Sale? Listo. Prevenidos. 3, 2. Doctor José, ¿nos podría decir qué delitos contempla la corrupción de menores? Sí, pues es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de delito de corrupción de personas menores, siempre nos imaginamos que estamos hablando de delitos de naturaleza sexual. Es decir, cuando un adulto incita a un niño, a un adolescente o bien a alguna persona que no tiene la capacidad de comprender a realizar este tipo de actos sexuales, ¿no? Tocamientos o bien lo que los abogados denominamos cópula en cuanto a la introducción de partes del cuerpo en la vagina o en diversa cavidad del cuerpo humano, ¿no? A eso nos referimos o entendemos cuando hablamos de corrupción de menores. Sin embargo, el Código Penal de la Ciudad de México para este tipo de delitos establece algunos otros supuestos. Es decir, ¿en qué otros casos podríamos estar hablando de corrupción de menores? En términos del artículo 184 del Código Penal de la Ciudad de México, dice que también puede ser corrupción de menores el simple hecho de que un adulto comercie, distribuya o exponga, haga circular, es decir, ponga en conocimiento, ponga la mano de una
menor o de las personas que no tienen capacidad de resistir esa conducta, tal vez ponga a su disposición libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías de carácter sexual. Entonces también lo que se intenta algunas veces que no se obligue a los niños o adolescentes a llevar a cabo actos sexuales, sino también a visualizarlos a través de estas publicaciones, como repito, libros, grabación. También se puede considerar corrupción de personas menores de edad, obligarlas a llevar a cabo actos de exhibicionismo corporal, o bien actos lascivos, sexuales, e incluso incitarlos a la prostitución, también a la ebriedad. Aquí en la práctica pues hemos tenido ese tipo de casos, ¿no? Donde las mamás obligan a los niños a llevar a cabo, o incluso el padre, ¿no? A llevar a cabo este tipo de actos traducidos en el consumo de drogas incluso, y también de alcohol. Entonces eso también se considera corrupción de personas menores de edad. Otro supuesto que también se considera como corrupción de personas menores de edad, lo es la mendicidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues las personas, los padres o incluso familiares que obligan a los niños a llevar a cabo actos traducidos en pedir limosnas o bien pedir alimentos en la calle, ¿no? Eso también se considera pues corrupción de menores cuando tienen esa finalidad de corromper al niño, tal vez de explotarlo, y esto evidentemente vulnera derechos de menor. Entonces, en ese contexto, pues podríamos estimar que corrupción de personas menores no nada más está relacionada con actos de índole sexual, sino también podría verse inmerso diversos tipos de conductas que no propiamente lo son las sexuales. Perfecto. Doctor, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Recuerde que está escuchando La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, a través del 1530 y 1590 de AM. Este programa llega hasta todos ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Volvemos. Recuerde que nos está escuchando a través del 1530 y 1590 de AM, buenísima. Y claro, este programa llega hasta usted gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Continuamos con esta interesante entrevista con el doctor José Alfredo Sotelo Llamas, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, hablando de este tema que a todos nos interesa y nos preocupa, el delito de corrupción de menores de edad o personas que no tengan capacidad de resistir la conducta. Y bueno, nos estaba explicando, doctor, el tipo de delitos que entran dentro de este tema o dentro de este apartado, y se quedó en la parte de la mendicidad. ¿Qué más nos podría comentar al respecto? Sí, de hecho, me parece muy importante retomar este aspecto en cuanto a qué debemos de considerar como corrupción de personas menores, porque el común de las personas lleva a cabo comportamientos o conductas que no saben que eso puede ser un delito. Por ejemplo, otro supuesto que maneja la ley que actualizaría este delito lo es que se emplee, ya sea directa o indirectamente, a menores de 18 años en cantinas, tabernas, bares, centros de vicio, discotecas. Es decir, si el propietario de este tipo de negocios contrata a un menor de 18 años de edad en este tipo de lugares donde se podría advertir tal vez algunos comportamientos que no son propios para el desarrollo del niño o del adolescente, eso podría constituir el delito de corrupción de personas menores. También el hecho de que los padres permitan eso. Por otra parte, también se podría considerar como corrupción de menores el hecho de que se organice o se realicen eventos, reuniones o convivios en el interior de inmuebles particulares en donde se advierta precisamente una finalidad, como lo es obtener un lucro a través de la venta y consumo de alcohol, drogas, lógicamente estupefacientes a menores de 18 años de edad. Es decir, en ocasiones a las personas se nos hace fácil tal vez venderle alcohol a los menores de 18 años de edad. Sin embargo, esto podría constituir el tipo o el delito de corrupción de personas menores. Entonces, es importante tener conocimiento de que pues el delito de corrupción de personas no nada más está relacionado con actos de naturaleza sexual, sino que este delito puede actualizarse, puede darse en diversos supuestos que, repito, muchas personas no conocemos. Entonces, es importante
informarnos y tomar en cuenta estos aspectos. Por supuesto. ¿Y nos podría decir qué pruebas serían necesarias para acreditar este tipo de delitos? Claro, bueno, este tema está propiamente relacionado con las circunstancias del hecho, ¿no? En principio tendríamos que analizar cómo es que se suscitó el evento, el hecho, el comportamiento por parte de la persona a la cual se le atribuye este delito. Podría ser importante las entrevistas de testigos, podría ser importante tal vez alguna videograbación, pero esta pregunta creo que va dirigida propiamente a las características de la víctima en este caso. Como el nombre del delito nos lo indica, corrupción de personas menores de edad. No es lo mismo que personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. Cuando hablamos de personas menores de edad, pues es probablemente sencillo, o tal vez se considere sencillo porque simplemente tendríamos que analizar o verificar que se trata propiamente de una persona que tiene una edad menor a 18 años. Uh-huh. El problema viene cuando se trata de personas que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho. Aquí ya estamos hablando no nada más de personas menores de edad, estamos hablando de personas mayores de edad, pero que tienen esa discapacidad mental o intelectual. De ahí que sea importante tal vez recabar certificados médicos, dictámenes en materia de psicología, en psiquiatría, para saber qué tanta capacidad tiene esa persona para saber que lo que está llevando a cabo es incorrecto, para saber que lo que está llevando a cabo no es debido, que tal vez en su agravio de la persona, porque tal vez la persona ni siquiera sabe que se le está ocasionando un perjuicio, que se le está obligando a hacer un delito, o que precisamente no tiene esa capacidad de discernir, saber entre lo malo y lo bueno. Entonces es importante llevar a cabo esos dictámenes en psiquiatría, en neurología incluso, para poder establecer ese nivel de discapacidad y en consecuencia que la autoridad, en este caso el juez, sí tenga conocimiento en cuanto a que la persona pues se ubicaba en este supuesto de no saber lo que está realizando. Sí, completamente de acuerdo. Doctor, ¿en dónde es que se han detectado más frecuentemente este tipo de delitos? Pues está muy relacionado con lo que comentaba hace unos momentos. En el núcleo familiar, en las relaciones cercanas con personas que tenemos propiamente incluso en nuestras casas, porque son familia, tenemos un vínculo de parentesco, en ocasiones se nos hace fácil, por ejemplo, darle a los adolescentes o incluso a los niños, no sé, una cerveza. En casos extremos, como ya lo comenté, hemos tenido aquí supuestos donde las mamás pues tienen un tipo de adicción y se les hace fácil acercarle a los niños este tipo de drogas, acercarse a los adolescentes este tipo de drogas o bien el alcohol. Y esto se da mucho en la práctica y que por tanto, además de esa problemática de adicciones de los padres, pues se ubican en este supuesto de corrupción porque les facilitan a sus hijos también que consuman este tipo de sustancias. También otros casos que se dan mucho en la práctica lo es la facilidad de la práctica de la mendicidad que estábamos comentando en cuanto a que los padres ponen a trabajar a sus hijos con la finalidad de obtener ganancias indebidas, porque propiamente los padres sí podrían tener la posibilidad de trabajar y de poder obtener recursos para satisfacer sus necesidades básicas, pero se les hace fácil poner a trabajar a los niños cuando tal vez esto es indebido, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, también del contexto de la familia. Eso es importante también tomar en cuenta el contexto familiar, la historia de vida, porque pues hay personas que propiamente es su forma de vida, ¿no? También tendría que analizarse todos estos aspectos. Pero sí, en la práctica, en la vida común, se ven estos supuestos y propiamente los de la naturaleza sexual, totalmente, ¿no? También esto sucede mucho en cuanto a que los adultos se aprovechan de la minoría de edad y también de las personas que no tienen la capacidad de querer y entender para satisfacer este tipo de deseos sexuales, ¿no? Lo cual evidentemente es incorrecto porque se afecta de sobremanera el desarrollo de la persona, se puede afectar su psique y esto pues queda marcado para toda su vida, ¿no? Entonces el legislador estimó que era importante sancionar estas conductas con penas, ¿no? Sanciones, penas privativas de la libertad. Sí, por supuesto. Doctor José Alfredo, y quiero pensar que de manera obvia, pues también entra aquí el tema de cuando a los niños los invitan a ser sicarios o a participar de alguna forma con todos estos temas de delito grave, ¿no? Sí, totalmente.
Totalmente. De hecho, es un supuesto que establece el propio código. En el artículo 184 indica que se podrá considerar como este delito al que obligue, procure, induzca o facilite a cometer hechos delitosos. Y aquí entran pues todo tipo de delitos, no nada más los sexuales, sino también delitos de robo, delitos de homicidio. Cuando un adulto incite, obligue, facilite que un menor o una persona que no tiene la capacidad de comprender lo que está haciendo a realizar este tipo de actos ilícitos, evidentemente se actualizará este delito de corrupción de personas menores de edad. Doctor, vamos a ir a un corte y regresamos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Volvemos. Claro que sí. Prevenida. 3, 2. Y estamos de regreso en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerde que este programa llega hasta todos ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Estamos teniendo esta plática tan interesante con el doctor José Alfredo Sotelo Llamas, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, platicando del delito de corrupción de menores de edad o personas que no tengan capacidad de resistir la conducta. Y doctor, definitivamente este es un tema muy importante del cual debemos de estar todos y todas conscientes, actualizados y saber cómo podemos y debemos de proteger a estas personas o a esta parte de la sociedad que es la más vulnerable. Así que yo le podría o me gustaría preguntarle, ¿cómo es que los padres pueden prevenir este tipo de delitos? Bien, pues es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque hoy día me parece es una consideración personal totalmente en cuanto a que pues, las épocas en que vivimos son muy complejas, ¿no? Donde ambos padres tienen la necesidad de trabajar y en ocasiones los hijos se quedan solos en casa y no tienen una supervisión adecuada. Y por tanto, pues es muy común que se acerquen a amigos, se acerquen a personas que están relacionadas con comportamientos delictivos. Entonces, el tema me parece es ese, ¿no? En cuanto a la supervisión, en cuanto a la atención, en cuanto a los tiempos que como padres podríamos destinar a nuestros hijos y tratar de verificar, de supervisar con qué personas están acompañándose, con qué personas conviven y tal vez llevar a cabo algunas acciones, ¿no? También me parece que un tema importante lo es pues las actividades que pudieran llevar a cabo los niños y adolescentes fuera del centro escolar, ¿no? Actividades relacionadas con el deporte, tal vez alguna actividad recreativa, pero siempre supervisada por los padres. Eso es muy importante. Yo sé que pues las circunstancias por las cuales estamos viviendo hoy día tal vez sea un tanto complicado, pero creo que la base precisamente de este delito de corrupción de menores surge derivado de que los niños y los adolescentes no se encuentran propiamente bajo los cuidados de los padres y facilita que las personas adultos que cometen este tipo de delitos tengan esos acercamientos, que se facilite, que obliguen o inciten a llevar a cabo este tipo de comportamientos delictivos a los niños y adolescentes, aprovechando esas circunstancias, ¿no? Ese contexto bajo el cual las familias hoy en día pues viven. Creo que ese sería el tema, esa sería mi consideración, la opinión en cuanto a tal vez tratar de evitar este tipo de comportamientos. Y por otro lado, pues también los sistemas, el sistema, ¿no? Las diversas dependencias de gobierno, el Estado propiamente tiene la obligación de dar espacios para que los niños puedan llevar a cabo actividades recreativas, actividades deportivas y pueden ocupar esos tiempos que abonan totalmente a su desarrollo personal. Entonces creo que esos serían los dos temas que a mi consideración podrían ayudar a fin de tratar de evitar este tipo de conductas de corrupción de personas menores. Completamente de acuerdo con usted. Y bueno, esta siguiente pregunta podría parecer un poco redundante, sin embargo, a nuestro parecer es importante que le dejemos claro a la sociedad qué otras conductas pudieran ser o pudieran actualizar este delito de corrupción de menores. Sí, hablábamos en cuanto a que pues siempre que hablamos o decimos algo relacionado con el delito de corrupción de personas menores, pues lo ubicamos propiamente en actos sexuales, ¿no? En tocamientos en el cuerpo de una persona con la finalidad de satisfacer deseos sexuales
o bien los delitos de violación, ¿no? Lo que comúnmente conocemos como abuso sexual y violación, pero ya lo comentábamos en cuanto a que el delito de corrupción de personas menores se puede dar bajo otros tantos supuestos. Otros tantos supuestos es el simple hecho de que un adulto le acerque a un niño, un adolescente, un libro, una revista donde se aprecien imágenes de personas desnudas o realizando actos sexuales, ¿no? Eso podría considerarse también corrupción de personas menores, porque podría afectar en ese desarrollo de la personalidad. El hecho de que se le acerquen este tipo de imágenes y este tipo de contenidos. Sabemos que hoy en día, pues, las redes sociales permiten tener un mayor acercamiento de este tipo de imágenes, entonces pues sí surge también la necesidad de que los padres pues nos hagamos cargo en cuanto al acceso que pudieran tener los niños o los adolescentes de este tipo de contenidos. También podría actualizarse este delito, ya lo mencionábamos también, en cuanto a que se obligue o se facilite a los adolescentes o a los niños a realizar actos de exhibicionismo corporal, o bien que se les facilite, se les acerque tal vez drogas o alcohol. También se considera como corrupción de personas menores de edad el facilitar actos de prostitución, ¿no? Evidentemente esto incluso podría actualizar otros delitos, pero para lo que nos interesa, pues también el hecho de que se presten lugares, se presten las facilidades para que un adolescente realice actos de prostitución, eso se considera por legislador corrupción de personas menores. Y lo decía en cuanto al empleo, ¿no?, de personas menores en este tipo de lugares, establecimientos como lo son bares o discotecas, donde se pueden llevar a cabo actividades pues propiamente que se consideran nocivas para el desarrollo del menor. También se ha estimado por el legislador este delito de corrupción de personas. También celebrar actos, celebrar convivios, reuniones donde se venda a menores de edad alcohol o drogas. Evidentemente también esto podría actualizar este delito. Entonces, lo que comentaba que era importante abrir nuestro panorama en cuanto a que el delito de corrupción de personas menores de edad no se limita propiamente a actos de naturaleza sexual, que es importante conocer que en la cotidianidad podemos llevar a cabo alguna conducta de la cual no sabemos puede actualizar este delito. Entonces, es importante en mi consideración lo que estamos realizando hoy a través de este programa La Voz Judicial, en cuanto a tratar de informar a las personas, al común de las personas, a la sociedad, en un lenguaje espero sea sencillo, claro, para que se pueda tener esta información y podamos desarrollarnos de una manera adecuada en sociedad. Efectivamente, por eso estamos muy agradecidos con usted, doctor José Alfredo Sotelo, porque nos está acercando esta información y nos permite pues contribuir con la sociedad para que todos estemos mucho más claros sobre este tipo de delitos. ¿Y nos podría comentar cuáles son las sanciones que la ley contempla para alguien que comete los delitos de corrupción de menores? Claro que sí. Este delito de corrupción de personas menores está en el artículo 83 y siguientes del Código Penal del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y pues dependerá del tipo de comportamiento, también va a ser la sanción correspondiente. Por ejemplo, en cuanto a los actos que venimos comentando, relacionado con que se lleve a cabo la corrupción de menores a exhibir libros o escritos o información relacionadas con imágenes de tipo sexual, el código establece una sanción de 1 a 5 años de prisión, ¿no? Establece que puede ser una sanción mínima de 1 año y hasta 5 años, por el simple hecho de mostrarles a los niños o adolescentes este tipo de imágenes con esa intención, ¿no?, con la intención de afectar su psique, con la intención de afectar su desarrollo de la personalidad. Otro ejemplo podría ser el hecho de que se facilite, se procure a un adolescente o un niño a realizar actos de prostitución o de ebriedad o consumo de drogas. La ley establece una sanción mínima de 7 años y una máxima de 12 años. Considero que pues este tipo de comportamientos, en comparativa con el anterior, pues ciertamente es más grave, ¿no? Porque acá pues ya se está obligando, se está induciendo no nada más a ver imágenes, sino a realizar actos como lo son la prostitución, la ebriedad, el consumo de estupefacientes. Otro ejemplo podría ser el que facilite la práctica de la mendicidad, es decir,
obligar a los niños o los adolescentes a pedir limosna en las calles, en los cruceros, en los semáforos, dice la ley que la sanción mínima puede ser de 4 años y la máxima de 9. Esos serían algunos ejemplos en cuanto a las sanciones a imponer por este tipo de delitos. Uno más podría ser el emplear a un menor o a un adolescente en centros de vicio o bares. La ley dice que se sancionará de 5 a 7 años de prisión, es decir, una sanción mínima de 5 años y una máxima de 7. Todo dependerá de las circunstancias del hecho, del contexto y, lógicamente, las particularidades de la persona. No nada más de la persona que realiza el delito, sino también de la persona que tiene la capacidad de víctima en el mismo. Esos serían algunos ejemplos en cuanto a las sanciones o a las penas que se podrían imponer por este tipo de delitos. Claro. Doctor, fíjese que también hay otro tema que luego se da mucho o muy seguido, y es que rentan casas para realizar fiestas. Normalmente estas fiestas son de menores y evidentemente, bueno, pues venden alcohol y en otros casos hasta llegan a vender droga. En este caso, quien renta la casa o el dueño de la casa podría incurrir en este delito. Sí, totalmente. Podría ubicarse en este delito, ya lo comentaba, el artículo 185 del Código Penal de la Ciudad de México, que establece en su fracción tercera. Dice, al que organice o realice eventos, reuniones o convivios en el interior de inmuebles particulares, con la finalidad de obtener una ganancia, es decir, con la finalidad de obtener dinero, un lucro, derivado de la venta de alcohol, drogas o estupefacientes a este tipo de personas, ¿no? A menores de 18 años de edad o bien personas que no tienen la capacidad de entender el significado del hecho. Entonces, sí, una persona que tiene una casa, que tiene un terreno, que tiene un inmueble donde regularmente organiza o de manera excepcional podría ser organice algún evento, algún arreglo, donde la intención sea esa, de que la reunión se trate de menores y la intención sea venderles alcohol o drogas, se ubica en este tipo penal de corrupción de personas menores de edad. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando uno renta tal vez su inmueble para ese tipo de reuniones, a quién se lo está rentando, bajo qué condiciones se está llevando a cabo el contrato de arrendamiento, porque caso contrario se podría ubicar en ese supuesto. Entonces también es importante atender a las circunstancias del hecho. Esto es, tal vez una persona que es propietaria de un inmueble lleva a cabo la renta para alguna reunión, algún evento, pero tal vez no tenga conocimiento de que va también de manera excepcional a acudir menores de 18 años de edad. Entonces estaría fuera de sus manos estar supervisando ese tema, ¿no? Propiamente sería obligación de la persona que renta, de la persona que realiza la lista de invitados y propiamente la persona que está sirviendo las bebidas o bien está dotando tal vez en dado caso de drogas a menores de 18 años de edad. Creo que ahí la responsabilidad sea distinta para el propietario del inmueble, ¿no? Claro, muy bien. Oiga, doctor, ¿y nos podría decir cuál es la diferencia que hay entre corrupción de menores y acoso? Bien. Por lo que se refiere al delito de corrupción de menores, es el que ya venimos comentando. La intención o la finalidad de este delito es garantizar que el normal desarrollo de la personalidad no se vea afectado. Es decir, que no se vea truncado, que no se vea propiamente afectado la forma bajo la cual una persona va cursando sus etapas de desarrollo, específicamente niños o adolescentes. Eso es lo que se intenta evitar a través de este tipo penal de corrupción de personas menores de edad, que es muy distinto al delito de acoso sexual. El delito de acoso sexual, además de que es un delito diverso, pues tiene una finalidad también distinta. El artículo 179 del Código Penal en nuestra ciudad establece que es acoso sexual. Acoso sexual es a quien solicite favores sexuales para sí o para otra persona, o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable. Este comportamiento va dirigido específicamente a una persona. Esto se da mucho, tal vez en los centros de trabajo, o se da mucho con los vecinos, ¿no? Para cuando una persona, una mujer, un hombre sale de su domicilio, se le acerca tal vez el vecino y le hace insinuaciones de naturaleza sexual. Esos comportamientos pueden ser indeseables para quien los recibe. Entonces, lo que se intenta es prohibir ese tipo de comportamientos
se da, repito, mucho en los centros de trabajo, ¿no? En ocasiones se nos hace fácil tal vez hacer un tipo de comentario que podría tener un sentido sexual y que es indeseable para la persona que lo escucha o para la persona a la cual va dirigido. Entonces lo que se intenta es evitar ese tipo de conductas porque también pudieran afectar no propiamente el desarrollo de la personalidad, sino la dignidad de la persona y también su psique, ¿no? Podría afectar psicoemocionalmente a una persona este tipo de palabras o comportamientos que pudiera recibir propiamente de naturaleza sexual que se estiman indeseables, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, ¿a un corruptor lo podemos detener por una denuncia anónima? Sí, tendría que llevarse a cabo la investigación correspondiente. Cuando hablamos de denuncia anónima, hablamos de que se recibe información por parte de la autoridad encargada de la investigación de los delitos. ¿Quién es la autoridad encargada de la investigación de los delitos? El Ministerio Público. El Ministerio Público va a recibir esa denuncia anónima, como de su nombre podremos advertir, pues no se sabe quién está informando esos hechos. Pero cuando el Ministerio Público recibe esa denuncia anónima, tiene la obligación de analizar los hechos y determinar si es conveniente o no iniciar una investigación. Si considera que es conveniente en razón de que los hechos sí podrían ser delictivos, los que se le informan, entonces lo que va a hacer el Ministerio Público es recabar más datos o registros de investigación. ¿Qué son registros o datos de investigación? Ordenar a policía que vaya al lugar de los hechos, que se está reportando, solicitar a la policía que vaya a entrevistar a las personas que tal vez están relacionadas con estos hechos, recabar entrevistas de tal vez algunos testigos, y una vez que el Ministerio Público tenga esa información, lo que puede hacer es acudir ante el juez de control y pedirle una orden de aprehensión en contra de la persona que supuestamente llevó a cabo un delito de corrupción de personas menores de edad. El juez de control analiza esta petición del Ministerio Público y si se reúnen los requisitos que establece la ley y la Constitución, va a emitir la orden de aprehensión para que la persona que corrompió sea detenida y sea presentada ante la autoridad judicial. Y ya en dado caso, se le podría imponer prisión preventiva, ¿no? O alguna medida cautelar para evitar que esta persona siga corrompiendo o que ponga en riesgo a la víctima, ¿no? Pero sí se puede detener a una persona mediante una denuncia anónima, lógicamente siguiendo este procedimiento que les comparto. Claro. Sí, ¿y qué otro tipo de denuncias se podrían hacer? Pues existe la denuncia normal en cuanto a que una persona que propiamente presenció los hechos acude ante el Ministerio Público y los informa, y va a suceder exactamente lo mismo. Otro supuesto que tal vez es el que usted me habla, en cuanto a que tal vez yo como en mi calidad de persona que camina en la vía pública, es decir, en mi calidad de transeúnte abierto, que se está corrompiendo a un niño, obligándolo a pedir limosna, yo puedo pedir apoyo de la policía y decirle, oiga, yo considero que aquí esta persona está corrompiendo al menor, yo pido que lo detenga. Claro. Entonces el policía va a valorar esa situación y en su caso va a detener a quien está corrompiendo y lo va a presentar ante el Ministerio Público. Y es ahí donde se va a iniciar la investigación y en su caso se va a solicitar el inicio de un proceso penal. Entonces, si se refiere a la denuncia entendida como que yo abierto un hecho en la vía pública o bien incluso en mi propio, en algún domicilio en el cual yo me encuentre, abierto este tipo de comportamientos, puedo pedir apoyo a la policía y que se detenga a la persona al momento en que está realizando este evento o bien inmediatamente después de haberlo efectuado. La policía tiene la obligación de detener y de presentar a esa persona que probablemente realizó ese delito ante el Ministerio Público para que se investigue. Perfecto, doctor. Iremos a otro corte comercial y volvemos aquí a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Recuerde que nos está escuchando a través del 1530 y 1590 de AM, buenísima, y que este programa llega hasta todos ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Continuamos con esta interesante plática con el doctor José Alfredo Sotelo Llamas, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, con este interesante tema que es el delito de corrupción de menores de edad o personas que no tengan capacidad de resistir la conducta. Y, doctor, ¿qué pasa en el caso que el corruptor es alguno de los padres?
¿Estos podrían perder la paternidad? Bien, ciertamente este tipo de delitos de corrupción de personas menores y que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, es muy común. Regularmente este tipo de delitos acontece dentro de las familias, dentro del núcleo familiar. Por lo que respecta a los delitos de abuso sexual, pues es muy común que los tíos, los abuelos agredan sexualmente a las niñas o los niños. También que los inciten a llevar a cabo este tipo de comportamientos. Incluso también los padres, ¿no?, incitan o facilitan a que los niños o adolescentes realicen actos relacionados con el consumo de bebidas embriagantes o bien incluso de drogas, tristemente. Y también lo relacionado con la mendicidad. Es común que los padres sean los que ponen a trabajar a los niños, a fin de que los padres pues cómodamente no cumplan con sus obligaciones como tal y sean los propios niños quienes consigan los recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Cuando esto sucede, se podría actualizar el delito de corrupción de personas menores de edad y si existen elementos suficientes durante un proceso penal, se va a emitir una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria en la cual, además de establecerse propiamente una pena privativa de la libertad, también se establecen algunas otras sanciones, como lo son alguna multa, o bien si para el caso de que no es conveniente, derivado de estos delitos, que los niños sigan conviviendo con sus padres, e incluso la autoridad judicial en materia familiar podría emitir una resolución al respecto, en el sentido de que se puedan perder los derechos de patria potestad, guarda y custodia, incluso también derechos hereditarios, cuando el juez de lo familiar lo considere pertinente y conveniente, porque lógicamente se tienen que garantizar los derechos de los niños y niñas y adolescentes en todos los ámbitos de la impartición de justicia, no nada más en materia penal, sino en diversas materias como lo puede ser la familiar. Incluso se les designa a los niños y adolescentes un representante en suplencia, le llama la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Qué quiere decir esto de representante en suplencia? Que se va a designar un especialista por parte del sistema integral para la familia. El sistema para el desarrollo integral de la familia de la Ciudad de México tiene precisamente áreas especializadas para cuando se trata de atender este tipo de personas víctimas, niños, niñas y adolescentes que se han visto inmersos en este tipo de delitos. Se les designa ese representante en suplencia para garantizar sus derechos. Tiene que existir o tiene que haber un adulto quien los apoye, quien los asesore, quien los cuide, porque sus padres no lo hacen. Entonces sí se podría realizar esto en cuanto a que se pierda ese tipo de derechos de guardia y custodia y patria potestad. Muy bien. Y cuando ya tienen al agresor, ¿a este se le hacen pruebas psicológicas? Dependerá del caso en concreto, dependerá del hecho en concreto. Tal vez por lo que respecta a algún tipo de hechos que podría actualizar de corrupción de personas. Por ejemplo, imaginemos el hecho de que los padres hayan obligado a los niños a trabajar, a pedir limosna. Esto sucede comúnmente en las comunidades, además de la Ciudad de México, pero de personas que tienen una cultura que no propiamente corresponde al normal desarrollo de la sociedad en la Ciudad de México, sino que provienen de algunos otros estados, de comunidades indígenas, también de lugares específicamente donde hay conductas que son permitidas. Por ejemplo, de mendicidad, o bien, incluso si nosotros vemos las notas periodísticas o incluso programas de noticias, en ocasiones vemos casos donde adultos contraen matrimonio con niñas de 12, 13 años de edad. Esto es muy común en las comunidades indígenas. De ahí que si consideramos que este tipo de comportamientos en la Ciudad de México podrían constituir corrupción de personas menores de edad, tal vez en sus comunidades no lo sea, en sus comunidades sea común. De ahí que ahí sí surge interesante el obtener un dictamen, además del dictamen que nosotros denominamos cultural, es decir, que se analice si en aquellas comunidades
es normal, es común, está aceptado este tipo de comportamientos, también verificar si la persona que se podría considerar como la que corrompe tiene la capacidad de saber que lo que está haciendo en la Ciudad de México está prohibido. Porque puede ser una persona que esté convencida de que esto es correcto, eso está bien. ¿Por qué? Porque en su comunidad se permitía, pero tal vez aquí en la Ciudad de México esté prohibida. Entonces sí nos ayudaría un dictamen en materia de psicología para saber sus características, su forma de pensar, su forma de vida, su historia de vida de la persona que supuestamente corrompió, para establecer si en efecto a él le era exigible, ahora al agresor le era exigible saber que lo que estaba llevando a cabo era prohibido acá en la Ciudad de México, porque repito, tal vez en su comunidad sea correcto, sea permitido, ¿no? Sí, claro. Doctor, y en cuanto a las víctimas de este tipo de delito, ¿qué ajustes se deben de hacer en el procedimiento penal para atenderlas? Bien, en principio, cuando hablamos de este tipo de delitos, hablamos lógicamente de personas menores de 18 años de edad. Y sabemos que cuando se trata de este tipo de personas, se debe de llevar a cabo diversos ajustes al procedimiento. En principio, que siempre estén asistidas estas personas por un asesor jurídico, un psicólogo y especialistas, quienes les den respaldo, les den contención, porque el hecho de afrontarse a la institución, en este caso el Ministerio Público, incluso al Poder Judicial, podría generar un impacto emocional o psicoemocional. Eso en un principio. El simple contacto con el sistema de impartición y procuración de justicia puede afectarlos, ¿no? Entonces es importante tener ese tipo de contenciones. Ese sería un ajuste. Otro ajuste es el que les comentaba, en cuanto a que se les va a designar un representante en suplencia para el caso de que sea nociva la relación que tengan con los padres. Y este representante en suplencia se va a encargar siempre de velar por los intereses del niño o adolescente, que el niño o adolescente tome decisiones también de manera conjunta con este representante y que estas decisiones sean las mejores para su desarrollo personal. Otros ajustes lo es propiamente lo que ya habíamos comentado en cuanto a que se deben de llevar a cabo dictámenes en materia de psicología, en materia de trabajo social, para saber el contexto de vida del adolescente y poder tal vez llevar a cabo algunos otros ajustes con base en esa información que se pueda desprender de estos dictámenes. Otro ajuste es que los niños y adolescentes no están obligados a comparecer a las audiencias. Ellos pueden ser representados por otra persona, ya sea por algún familiar o bien por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a fin de que ellos no tengan que estar acudiendo a las audiencias y que haya posibilidad de algún tipo de revictimización. Es decir, que el hecho de tener contacto con su agresor pudiera también ocasionarles alguna afectación adicional a la que sufrieron cuando fueron víctimas del delito. Esos serían algunos ajustes de varios que se tendrían que hacer por parte, no nada más del Ministerio Público, sino también por parte de la autoridad judicial, por parte de los jueces y juezas que presiden las audiencias donde se encuentran inmersos este tipo de menores. Otro ajuste que me parece importante que tal vez compartir en cuanto a la información, cómo es que el juez analiza la información, en palabras sencillas, las pruebas, porque hay muchos casos donde las personas que son víctimas de este delito de corrupción son menores sí de 18 años de edad, pero son muy pequeños, muy menores, por ejemplo de 5 o 7 años de edad. Entonces es de esperarse que estas personas, estos niños y niñas, pues en realidad no tengan la capacidad de informar de manera puntual los hechos, es decir, establecer circunstancias de día, hora, lugares específicos, tan específicos como si lo podría informar un adulto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez o la jueza? Atender a esas características de la persona que está refiriendo estos hechos y no exigirle fechas en específico, horas en específico, sino simplemente atender precisamente a sus características, dándonos cuenta que no podemos recabar una entrevista, una narrativa tan puntual y en consecuencia ordenar tal vez algunos otros actos de investigación, algunas otras pruebas para ir concatenando, para ir apoyando o ir respaldando lo que dice el niño o niña, a fin de que pues esos hechos no queden impunes y en su caso se emita una sentencia condenatoria en contra del agresor. Esos serían algunos de los ajustes que se tendrían que hacer al procedimiento cuando se trate de este tipo de delitos. Claro. Doctor José Alfredo, y ahora sí, hablando de su expertise en particular, de toda la experiencia que tiene en este ámbito,
¿qué es lo que usted propondría para la mejora en la procuración e impartición de justicia para atender de mejor manera este tipo de delitos? Bien, yo veo una problemática en la práctica en cuanto a la coordinación que deben de tener todas las dependencias de gobierno cuando están inmersos niños, niñas, adolescentes en un problema de índole legal de esta naturaleza. Cuando sean víctimas de este tipo de delitos, me parece que las instituciones, específicamente el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General de Justicia, el Poder Judicial de la Ciudad de México, tendría que haber una coordinación adecuada para llevar a cabo ajustes adecuados a fin de garantizar los intereses de los niños, porque hay niños que pues están en situaciones muy complicadas, muy complejas, en principio que no van a la escuela, en principio que no tienen servicios de salud, que no tienen sus vacunas, que llegan a las fiscalías en condiciones deplorables, ¿no? Y que en consecuencia pues el gobierno, el Estado, a mi parecer tendrá la obligación de dotar de todos esos elementos para que no les haga falta estos servicios a los niños, niñas, adolescentes. Eso en un principio, porque ya lo que suceda después en cuanto al esclarecimiento de los hechos y que el culpable no quede impune, pues eso evidentemente viene después. Pero hay situaciones, circunstancias que se tendrían que atender antes de exigir propiamente justicia y exigir que se esclarezcan los hechos. Creo que sí tendría que haber una coordinación adecuada, una implementación de procedimientos, de estrategias, a fin de que estos niños, además de que fueron victimizados por parte de la persona que los violentó, pues no sean revictimizadas, no sean violentadas por los servidores públicos que atendemos a sus necesidades. Y me refiero a todo tipo de necesidades, como las que ya comenté en cuanto a la educación, la salud, y que sean bien recibidos por parte de las fiscalías, que haya espacios adecuados, que haya personal especializado y también por parte del Poder Judicial, ¿no? Que se atienda precisamente las características al estado vulnerable en el cual se encuentran estas personas y que seamos conscientes de esas situaciones para prestar un servicio como debe de ser, de calidad, ¿no? Sí, por supuesto, todo esto es muy, muy importante. Oiga, en su experiencia, precisamente, ¿cuáles son los delitos más recurrentes en este rubro? Pues los delitos más recurrentes O los casos más comunes, por decirlo así. casos más comunes es el relacionado con la prostitución y también con la mendicidad. Tristemente, pues los niños, las niñas son tomados como objetos, son tomados como herramientas para someterlos a la prostitución y evidentemente obtener un beneficio, un lucro. Y esto me parece derivado de la irresponsabilidad de los padres que en lugar de atender a sus obligaciones de cuidados y atenciones y poder dotar de esos elementos para satisfacer necesidades básicas, pues utilizan propiamente a los niños para obtener esos beneficios, poniéndolos a trabajar, poniéndolos a realizar actividades o cubrir responsabilidades que en realidad no les corresponden. Tristemente es lo que comúnmente se advierte en la práctica, este tipo de comportamientos, y me parece pues un tema también propiamente cultural, ¿no? Tristemente en nuestro país, que se han visualizado mucho de este tipo de comportamientos por parte de los padres para con los niños, y sobre todo la desintegración familiar, ¿no? Creo que es un tema que genera este tipo de problemas. Entonces, con la práctica. Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre los delitos que se castigan localmente y los delitos federales en materia de corrupción de menores? Bien, propiamente el delito de corrupción de personas menores de edad es de competencia local, es decir, cada uno de los estados de nuestro país tiene un código penal y cada código penal tiene establecido este delito de corrupción de personas menores de edad. Cambiará tal vez en algunos estados la redacción, cambiará las conductas que podrían estimarse constituyen este tipo de delitos, pero sí, estos delitos son del ámbito meramente local. Los legisladores de cada estado pues llevan a cabo precisamente la publicación
de las leyes donde se establecen este tipo de comportamientos. Recordemos que pues en materia penal cada uno de los estados tiene sus facultades para legislar al respecto. Está el proyecto en cuanto a que se pueda realizar un código penal único, es decir, que un solo código penal pueda implementarse para todo el país, pero esto es solo un proyecto. Por el momento, este delito de corrupción de personas menores de edad es meramente local. Conocemos las fiscalías y los poderes judiciales de cada estado de manera independiente según nuestra legislación vigente en la ciudad o en el estado. Doctor José Alfredo Sotelo Llamas, le agradecemos muchísimo que haya atendido esta entrevista. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Por el contrario, muchas gracias a la Voz Judicial por la invitación. Es un placer y esta ha sido una entrevista con el doctor José Alfredo Sotelo Llamas, juez de control del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Agradecemos a nuestra casa Audiorama Buenísima 1530 AM y 1590 AM, al licenciado Juan Carlos Flores Toscano, al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social, el licenciado Salvador Martínez, Denis Santoyo, al licenciado Efraín Acosta, al licenciado Víctor Enríquez, en la fotografía, el licenciado Alejandro Guízar. Agradecemos también a nuestros diarios Cúspide y Liberal Metropolitano, a sus directores Antonio Gresgres, Tony Mancuso, al director editorial Lino Calderón y en su sección La Barriada a Gabriel Cendejas. En la coordinación y control remoto, Isabel Hernández. Mi nombre es Yadira Armendáriz y a nombre de la doctora Rosalía Buaún, titular de este programa, les agradecemos habernos acompañado. Nos escuchamos la próxima semana, aquí, en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Hasta pronto.